En un restaurante lleno de pláticas suaves y el tintinear de copas, un hombre negro entró, solo para recibir miradas frías. Las miradas de desprecio silencioso, las sonrisas forzadas, dejaban claro algo. No era bienvenido. El personal lo ignoraba, el encargado lo dirigía sutilmente hacia la puerta, asumiendo que no pertenecía al lugar. Lo que ellos no sabían era que el hombre al que pasaron por alto, rechazaron y consideraron indigno, era su jefe. Y esa noche, él había venido para cambiarlo todo. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Nathan Carter se sentaba en un rincón de su propio restaurante, con el estómago rugiendo, sin que el personal que se movía a toda prisa se diera cuenta de su presencia. El aroma a mantequilla con ajo y a filete sellado llenaba el aire, mezclándose con el suave murmullo del jazz y las voces bajas de comensales bien vestidos que entablaban conversaciones sin esfuerzo. Se acomodó la camisa de franela descolorida, subiendo las mangas para cubrir sus manos endurecidas, un hábito que hacía años que no tenía. Vestía unos jeans gastados y unos tenis rayados, y no parecía nada el hombre que había pasado 3 décadas construyendo Carter's Table hasta lograr establecerlo como uno de los restaurantes más prestigiosos del país. Era invisible, y eso era exactamente lo que había venido a comprobar. No siempre había sido así. Nathan había escalado desde lavar platos en Atlanta hasta dirigir cocinas galardonadas con estrellas Michelin, desafiando el escepticismo silencioso que seguía a los hombres negros en el mundo de la alta cocina. Había convertido a Carter's Table en un nombre familiar, con sucursales desde Nueva York hasta Los Ángeles. Pero últimamente algo había cambiado. Las quejas comenzaron de a poco. Una reseña descontenta en Yelp por aquí, un tuit pasivo-agresivo por allá. Luego, el patrón se volvió innegable. Llegaban correos electrónicos a su bandeja de entrada, cada uno repitiendo el mismo sentimiento. Si no luces a rico, no te tratan como si pertenecieras al lugar. Las historias seguían un guión, comensales de clase trabajadora ignorados por el personal, rechazados bajo el pretexto de solo con reservación, hechos para sentir, sin lugar a dudas, que no eran bienvenidos. Al principio, Nathan las desestimó. Sus restaurantes se habían fundado en la hospitalidad, en la creencia de que todos merecían una experiencia exquisita, sin importar lo que vistieran o de qué barrio provinieran. Pero la evidencia era implacable. Una queja en particular se quedó grabada en su mente. Ahorré durante meses para llevar a mi mamá a Carter's Table por su cumpleaños. Ella trabajó 2 empleos toda su vida y nunca tuvo el lujo de disfrutar de la alta cocina. Hice una reservación y llegué con una camisa abotonada y pantalón, no de diseñador ni elegante, pero limpio. Esperamos en la recepción durante 10 minutos, mientras el personal charlaba con una pareja blanca vestida de gala. Cuando finalmente nos atendieron, actuaron como si estuviéramos perdidos, como si no tuviéramos cabida. Nos fuimos sin comer. Mi mamá sonrió, pero se notaba en sus ojos. Estaba avergonzada. Y yo también. Nathan dejó su teléfono sobre la encimera de mármol de su penthouse en Chicago, mirando fijamente el horizonte de la ciudad. El peso de todo eso se asentó en su pecho. No había escalado hasta lo más alto solo para crear otro espacio donde los negros tuvieran que demostrar que eran dignos de ser atendidos. Si Carter's Table se había convertido en ese tipo de lugar, no se trataba solo de un problema de negocio. Era algo personal. Así que, a la mañana siguiente, tomó una decisión. Ignoró los trajes de diseñador colgados en su armario, las camisas perfectamente planchadas, los relojes costosos. En cambio se puso una vieja franela, unos jeans que habían visto días mejores y una gorra de los Chicago Bears colocada baja sobre sus rizos con canas. Dejó atrás sus tarjetas de crédito, metiendo solamente unos cuantos billetes arrugados en el bolsillo. Si iba a comprobar la amabilidad de su personal, lo haría sin la red de seguridad que le daba la riqueza. Al salir a la acera, tomó un autobús en lugar de deslizarse en su habitual Tesla negro. El viaje fue largo, salpicado de miradas sospechosas de pasajeros que, al ver su ropa desgastada, emitían juicios silenciosos. Ya estaba acostumbrado. El mundo nunca le dejaba olvidar cómo se veía. Cuando bajó cerca de Carter's Table, en el centro de Chicago, el sol comenzaba a descender, bañando la fachada de vidrio pulido del restaurante en un tono dorado. Exhaló,
reajustándose la gorra. Esa noche no entraría como Nathan Carter, el reconocido restaurantero. Esa noche era solo otro hombre negro intentando conseguir una comida, y estaba a punto de descubrir exactamente lo que eso significaba. El ambiente cambió en el instante en que Nathan pisó el interior de Carter's Table. Fue sutil, pero inconfundible, una reajuste silenciosa del espacio a su alrededor. El restaurante era una obra maestra del lujo moderno. Paneles de caoba oscura, accesorios de latón que brillaban bajo la cálida iluminación de las lámparas de araña y el suave murmullo de conversaciones interrumpido por el delicado tintinear de copas de vino. Los meseros, con sus uniformes negros impecablemente planchados, se movían con una precisión casi coreografiada, llevando platos de ribeye madurado en seco y delicados risotos de mariscos a comensales que claramente parecían pertenecer al lugar. Y allí estaba Nathan, parado justo después de la entrada, con su franela descolorida y sus tenis desgastados, invisible pero completamente expuesto. Dejó que el momento se alargara, recorriendo la sala con la mirada mientras se acomodaba el viejo ala de su gorra. Una pareja en trajes entallados fue recibida con sonrisas entusiastas y llevada sin dudarlo a una mesa junto a la ventana. Un hombre con un abrigo de diseñador ni siquiera tuvo que detenerse antes de que una encargada lo guiara al interior, tirando de una silla antes de que él siquiera llegara a la mesa. Pero cuando Nathan dio un paso adelante, la calidez del lugar pareció apagarse solo un poco. Jessica Langford, la encargada en la recepción, finalmente levantó la vista. Rubia, de mediana edad, con pómulos marcados realzados por un maquillaje impecable, desprendía la elegancia y el porte sin esfuerzo que se esperaba en un lugar como Carter's Table. Pero en el momento en que su mirada se posó en Nathan, se dibujó en su rostro un atisbo de algo. Sorpresa leve, seguida casi al instante por un cálculo frío. Él ya conocía esa mirada. Era la misma que había visto 1000 veces antes, en dependientes, guardias de seguridad y asistentes de vuelo. La evaluación silenciosa. La pregunta no expresada. ¿Perteneces aquí? Su expresión se volvió neutral, casi aburrida. ¿En qué puedo ayudarte? Las palabras fueron lo suficientemente corteses, pero el tono seco, la leve inflexión descendente de sus labios decían otra historia. Nathan mantuvo un tono sereno. Esperaba conseguir una mesa. Los ojos de Jessica recorrieron nuevamente su vestimenta antes de volver a su pantalla y, con un lento y deliberado golpecito de sus uñas cuidadas, dijo, ¿cuenta con una reservación? Él ya sabía a dónde iba. No, respondió de manera sencilla. Ella dejó escapar un pequeño suspiro, el tipo que se supone se note. Estamos llenos esta noche. Si lo desea, puedo anotar su nombre, pero la espera será al menos de 1 hora. Nathan, mirando a su alrededor, hizo un gesto de recorrer la sala con la mirada. 2 mesas estaban vacías, perfectamente puestas, intocadas. Sabía que siempre las dejaban libres para bailes de último minuto, ejecutivos, celebridades, cualquiera a quien el personal considerara suficientemente importante como para merecer un trato especial. Y sin embargo ahí estaba él, que le decían que no había ni un solo asiento disponible. Antes de que pudiera decir algo, otra voz interrumpió. Yo me encargo. Nathan se giró hacia la procedencia de la voz justo cuando Brian Coleman avanzaba. El gerente general de ese local era un hombre alto, de hombros anchos, de poco menos de 50 años, con su impecable camisa blanca, perfectamente metida, y una expresión pulida, como si fuera una máscara cuidadosamente diseñada para la autoridad. Nathan identificó de inmediato ese tipo. Brian era el clase de hombre que había aprendido a equilibrar el poder y la condescendencia, el que sonreía mientras te despedía, el que manejaba la etiqueta como una navaja, limpia, precisa, diseñada para cortar sin dejar marcas visibles. Jessica se apartó, y se le notó alivio en el rostro cuando Brian tomó el relevo. Ni siquiera se molestó en mirar la lista de reservaciones. Señor, comenzó Brian con una sonrisa ensayada pero vacía, como le comentó nuestra encargada, estamos completamente llenos esta noche. Sin embargo, hay un lugar excelente a unas pocas cuadras si busca algo más informal. Nathan sintió como las palabras se posaban sobre él, pesadas y deliberadas. No era solo un desprecio, era una orden, un recordatorio. Aquel no era tu lugar. Busca otro. Levantó la vista de manera firme y respondió, no me importa esperar. La sonrisa de Brian se apagó, aunque solo por un segundo. Brian no estaba acostumbrado a recibir réplicas, al menos no de alguien que lucía como Nathan esa noche.
Exhaló bruscamente por la nariz, recalculando. Señor, aquí mantenemos cierta atmósfera. La mayoría de nuestros clientes vienen en busca de una experiencia particular. Sus palabras resumaban implicaciones, y usted no encaja en esa experiencia. Nathan se mantuvo firme. He escuchado que la comida es buena, me gustaría probarla. La mandíbula de Brian se tensó y su paciencia visiblemente se agotaba, pero antes de que pudiera decir algo más, otra voz rompió. Yo me encargo de él. Nathan se volvió para ver a Alicia Brown, una mesera joven y negra, avanzando con una autoridad tranquila. Su cabello rizado estaba recogido en un moño ordenado y su uniforme estaba impecable a pesar del cansancio que parecía marcar cada gesto. Sin dudarlo, tomó un menú del mostrador, sin siquiera mirar a Brian. La mesa junto a la ventana está libre, dijo con firmeza. Por un momento nadie se movió. Jessica se mostró incómoda, y los labios de Brian se fruncieron en una línea delgada, tratando de ocultar su descontento. Pero Alicia no titubeó. Solo miró a Nathan y asintió señalándole la dirección de la sala. «Síguenme». Nathan no pudo evitar notar cómo se oscurecieron los ojos de Brian mientras ella lo conducía más allá de la recepción, ni la forma en que los demás meseros intercambiaban miradas, como si una regla tácita acabara de romperse. Sintió el peso de esas miradas, la desaprobación muda suspendida en el ambiente, como la humedad previa a una tormenta. Pero al acomodarse en la silla que Alicia le había sacado, también sintió otra cosa. Algo raro. Algo que no esperaba encontrar esa noche. Se sentía visto. Nathan se instaló en la mesa junto a la ventana, notando cómo el ambiente se transformaba a su alrededor. Las conversaciones continuaban, las copas de vino tintineaban y las risas brotaban de comensales que, a pesar de todo, jamás lo miraban. Sin embargo, bajo la superficie, el distanciamiento persistía. Podía percibirlo. La forma en que algunos meseros lanzaban miradas rápidas e inseguras hacia su mesa. La forma en que la mandíbula de Brian permanecía tensa mientras murmuraba algo a Jessica en la recepción. El hecho mismo de su presencia allí, en esa silla, en esa mesa, desestabilizaba el orden tácito establecido. Alicia dejó el menú frente a él. Su expresión era impenetrable, pero su presencia firme. «¿Le traigo algo de tomar?», preguntó con voz baja y calmada. Nathan dejó que sus dedos recorrieran el menú, reconociendo cada artículo, cada precio, cada detalle cuidadosamente seleccionado para satisfacer a aquellos que nunca tuvieron que revisar su billetera antes de ordenar. Levantó la vista hacia ella. «Solo agua», dijo, y tras un momento añadió, «si le parece bien». En el rostro de Alicia se dibujó un leve atisbo de algo, tal vez comprensión o reconocimiento, pero no dijo nada al respecto. «Por supuesto», contestó, y se dirigió silenciosamente a la cocina. Nathan exhaló despacio, con los dedos tamborileando sobre el borde de la mesa. De reojo vio a Brian seguir observándolo, con una expresión cuidadosamente neutra, pero con un lenguaje corporal rígido. El hombre no esperaba resistencia esa noche, ni mucho menos esperaba que uno de sus propios meseros lo desafiara abiertamente. Nathan casi podía escuchar el cálculo detrás de sus miradas. Si valía la pena combatir esta batalla, si permitir que ese único comensal se siente y coma era más un problema que un mero inconveniente. Al poco tiempo, Alicia volvió con un vaso de agua, colocándolo con precisión y sin hacer ruido. Dudó por un instante, mirando en dirección a Brian y luego de vuelta a Nathan. «Avíseme si necesita algo», dijo con una voz ahora más suave. Nathan asintió, pero antes de que ella pudiera alejarse, se inclinó un poco hacia adelante. «No tenías que hacer eso», murmuró. Alicia juntó los labios y por un momento pensó que se iba a marchar. Pero soltó un pequeño suspiro y devolvió la mirada. «Sí», respondió simplemente. «Lo hice». Y luego se alejó, regresando a las demás mesas, integrándose sin esfuerzo en el ritmo del servicio. Pero Nathan sabía lo que ese gesto le había costado. Había trabajado suficiente tiempo en cocinas y en salones llenos de Bryans como él para saber que la rebeldía, even sutil, incluso pequeña, tiene consecuencias. Pasaron minutos. Otros meseros pasaban junto a su mesa sin hacer contacto visual, hábiles al rellenar copas de vino en mesas cercanas, con sonrisas cálidas y sin esfuerzo, pero no para él. Permitió que sucediera, dejando que la incomodidad se instalara en sus huesos, porque ese era el propósito de todo esto, ¿no? Sentir lo que sus clientes habían sentido. Ver de primera mano cómo era tan fácil hacer sentir a alguien como si no perteneciera, sin necesidad de pronunciar la palabra. Luego Alicia volvió de nuevo.
Esta vez no llevaba un bloc de notas, sino solo un pequeño plato y un recipiente con algo calientito, del que se elevaban hilos de vapor. Lo colocó frente a él con cuidado, una porción de crema de tomate y una única rebanada de pan de masa madre, tostada hasta lograr un crujido dorado perfecto. Nathan levantó la vista, con las cejas ligeramente arqueadas. «Invito yo», dijo Alicia en voz baja, con las manos cruzadas detrás de su espalda. «Si le parece bien». Su garganta se contrajo. Podría haber comprado cada maldito plato de ese restaurante sin pestañear. Podría haber entrado a la cocina, reescrito el menú por completo, despedido a Brian en el acto y nadie hubiera podido detenerlo. Pero nada de eso importaba en ese momento, porque ahora, ante los ojos de todos en la sala, ya no era Nathan Carter, el millonario restaurantero. Era simplemente otro hombre sentado solo en una mesa. Un hombre que por la manera en que se veía, quizá ni siquiera tuviera lo suficiente para cubrir la cuenta. Y Alicia, sabiendo muy bien lo que eso le podría costar, había decidido ser amable, de todas maneras. «No tenías que hacer eso», dijo él, con un tono ahora más suave. «Lo sé», contestó ella de manera sencilla, «pero quiero hacerlo». Antes de que él pudiera agregar algo más, ella se giró y se fue, dejándolo solo con su plato de crema de tomate y una repentina y extraña opresión en el pecho. No se trataba de la comida. Nunca se trató de eso. Era acerca de la forma en que la gente decide verte. O decide no hacerlo. ¿Y Alicia? Ella lo había visto. Nathan alzó la cuchara, dejando que el rico aroma a tomates asados y albahaca inundara sus sentidos mientras tomaba un sorbo pausado y deliberado. La crema de tomate era perfecta, sedosa, sazonada con precisión, del plato que requiere paciencia y esmero para hacerse bien. Pero no era el sabor lo que se asentaba en su pecho. Era el gesto. Pequeño, pero deliberado. Una elección. El tipo de decisión que toma la gente cuando cree que nadie importante está mirando. Dejó que ese calor se extendiera mientras apoyaba la cuchara, desviando la mirada hacia Alicia, quien se movía entre el restaurante, atendiendo sus otras mesas como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Lo vio en la forma en que los ojos de Brian se posaron sobre ella, en cómo la expresión del encargado se enfrió minuto a minuto. Lo notó en el susurro que Jessica compartió con otro mesero, en la manera en que la risa titiló fugazmente en los labios de otros antes de apartar la mirada de él. Nathan ya sabía lo que venía antes de que sucediera. Brian salió de detrás de la recepción, acomodándose los puños de sus impecables mangas blancas mientras se dirigía hacia Alicia. Su postura era compuesta, su expresión cuidadosamente neutra, pero Nathan conocía a ese tipo de hombres. Sabía cómo el poder se desplegaba en lugares como este, no con gritos, no con confrontaciones evidentes, sino con correcciones silenciosas y calculadas. Alicia acababa de dejar una cuenta en otra mesa cuando sintió su presencia detrás de ella. Se giró, enderezando levemente la espalda, y apretó el bloc de notas con fuerza. «Alicia», dijo Brian con voz suave y controlada, «¿podemos platicar un momento?» Nathan observó cómo ella dudaba, sin que su expresión revelara nada, y luego asintió levemente para seguirlo hacia un costado del restaurante, justo cerca de la entrada a la cocina. No logró oírlo todo, pero captó lo suficiente. «Estás perdiendo el tiempo en una mesa que apenas cuenta como cliente», murmuró Brian, con un tono impregnado de condescendencia. La voz de Alicia se mantuvo firme. «Todos merecen ser tratados con respeto». Brian soltó una breve risa seca, sin humor. «Así no funciona este negocio. Nos concentramos en la clientela que», exhaló bruscamente, buscando las palabras correctas, «encaja en la atmósfera. No repartimos comida gratis, ni atendemos a personas que claramente no pueden costear estar aquí». Nathan sintió como sus dedos se aferraban al borde de la mesa. Esas palabras no eran nuevas. Había oído versiones de ellas toda su vida, en salones donde hombres como Brian nunca tenían que decir lo que realmente pensaban para que se entendiera. Vio cómo Alicia enderezó sus hombros, manteniéndose firme a pesar de la amenaza velada en la voz de Brian. «Esa mesa ya no es asunto tuyo», dijo Brian finalmente, en un tono cortante. «Regresa a atender a sus verdaderos clientes». Nathan observó cómo la mandíbula de Alicia se apretaba, y por un breve instante sus ojos se cruzaron con los de él antes de que asintiera y regresara a la sala. Brian pasó una mano por su corbata, soltando los hombros mientras se dirigía hacia la mesa de Nathan. Su sonrisa regresó, pulida y profesional, la misma que probablemente usaba para inversionistas y entrevistas con la prensa.
Señor, dijo, con un tono recargado de cortesía exagerada, espero que todo esté a su satisfacción. Nathan no respondió de inmediato. Tomó otro sorbo pausado de su crema de tomate, sintiendo un amargor en la boca. Luego apoyó la cuchara con cuidado y al encontrarse con la mirada de Brian dijo, «Es curioso lo del respeto», manifestó Nathan, su voz suave pero firme. «Te dice mucho sobre un lugar más de lo que lo hará su comida». Por primera vez esa noche Brian vaciló, solo por una fracción de segundo, y luego la máscara volvió a colocarse. «Por supuesto», dijo con naturalidad, como si no hubiera percibido la advertencia en las palabras de Nathan. «Que disfrute su comida». Se dio vuelta y se alejó, y Nathan exhaló lentamente, aflojando finalmente el agarre sobre la mesa. La noche aún no había terminado, ni mucho menos. Nathan se quedó quieto, con los dedos descansando suavemente sobre el borde fresco de la mesa, su expresión imperturbable mientras observaba a Brian retirarse a través del comedor. El hombre caminaba con la confianza silenciosa de alguien que nunca había sido cuestionado, alguien a quien nunca le dijeron que no de una forma que importara. Alguien que había aprendido a disimular sus prejuicios tras una fachada profesional, a convertir la exclusión en política, haciendo que la gente se sienta no bienvenida sin decirlo abiertamente. Nathan lo había visto 1000 veces antes. Y sin embargo, sentirlo de primera mano, estar sentado allí, siendo el que es rechazado, ignorado, hecho para sentirse inferior, se sentía diferente. Exhaló despacio, lanzando la mirada hacia Alicia. Ella había regresado a atender sus mesas habituales, con una postura impecable y expresión neutra. Pero Nathan notaba la tensión en sus movimientos, esa leve rigidez que revelaba que había sido puesta en su lugar. Brian había enviado un mensaje. Nathan no terminó de escuchar. Pasaron unos minutos y luego Alicia volvió con la voz ahora más callada. ¿Le gustaría pedir algo más? Nathan estudió su rostro un momento antes de contestar. A menos que eso te cueste tu trabajo. Alicia parpadeó, juntando los labios antes de que una leve sonrisa sin humor se dibujara en su rostro. No sabía que estaba tratando con un lector de mentes. «¿Está lidiando con alguien que ha estado en demasiadas habitaciones como esta?», dijo Nathan con tono parejo. Los ojos de Alicia se volvieron hacia Brian, quien estaba ahora cerca de la barra, conversando en voz baja con Jessica. Ella soltó un suspiro, desplazando su peso levemente antes de reencontrarse con la mirada de Nathan. «Estaré bien», dijo, pero la falta de convicción se notaba. Nathan inclinó ligeramente la cabeza. «¿Seguro?». Sus dedos se apretaron alrededor del pequeño bloc negro que sostenía, y luego se relajaron. «He pasado turnos peores», comentó tras unos segundos. Nathan no lo dudaba. Tampoco dudaba de que Brian ahora la estaría observando, buscando una excusa, una razón para recordarle dónde pertenecía. Nathan conocía muy bien ese tipo de represalia silenciosa. La forma en que gerentes como Brian hacían que la gente desapareciera sin alzar la voz, cómo el poder en lugares como este se ejercía en susurros y cambios de turno, en propinas misteriosamente reducidas en los cheques de pago, en una advertencia final que jamás era realmente la primera. Podría marcharse en ese instante, salir, regresar mañana con su traje a medida, con su verdadera imagen, y derrumbar el lugar con unas pocas palabras. Pero no quería la clase de respeto que venía solo por reconocimiento. Quería ver hasta dónde se podía llegar. Alicia se desplazó levemente, mirando hacia la recepción y luego de nuevo a él. ¿Seguro que no quiere algo más? Nathan golpeó la mesa con los dedos una vez, y luego se inclinó un poco hacia adelante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería este lugar si personas como Brian no lo dirigieran? Alicia contuvo la respiración por un instante, sorprendida por la pregunta. Durante un segundo, algo indescriptible cruzó por su rostro, y casi de inmediato, volvió la mirada hacia la barra, cerrándose la expresión. Debería regresar a trabajar. Nathan no la retuvo cuando se dio la vuelta y desapareció en el caos controlado del comedor. Dejó que sus dedos siguieran marcando el compás en la mesa, sus pensamientos firmes y deliberados. Tenía todo lo que necesitaba. Mañana, Carter's Table iba a cambiar. La siguiente noche, Carter's Table bullía con su ritmo habitual. Meseros deslizándose entre las mesas, el aroma a mantequilla y filete sellado impregnando el ambiente, comensales exquisitos bebiendo vino sin darle mayor importancia al mundo exterior. Todo parecía igual. Pero en el momento en que Nathan Carter cruzó las puertas del restaurante, la atmósfera interna se transformó.
Lo desechado de la franela gastada y los tenis rayados habían desaparecido. Esa noche vestía un traje azul marino a la medida, de esos que no necesitan presentación. Su presencia dominaba la sala antes de que siquiera hablara. El ruido sutil de cubertería, el leve giro de cabezas, ahora la gente lo notaba, no por quién era, sino por lo que aparentaba. La ropa correcta, la postura adecuada, la presencia imponente. Jessica fue la primera en reaccionar, enderezando la espalda tras la recepción, dejando que esa cortesía empalagosa se instalara de nuevo de forma tan impecable que resultaba casi impresionante. Buenas noches, señor. Bienvenido a Carter's Table. ¿Cuenta con reservación? Nathan no la miró. Barrió la sala con la mirada hasta que se posó en Alicia, quien se encontraba a mitad de su servicio, llevando una bandeja con aparente soltura. Ella se dio vuelta y al verlo se quedó inmóvil por un instante. El reconocimiento se reflejó en sus ojos. Un murmullo recorrió al personal como una corriente de electricidad. Nathan Carter, allí, en su propio restaurante. Brian salió de su oficina, ajustándose la corbata mientras se acercaba con la naturalidad de siempre. Señor Carter, dijo con voz suave ensayada, ¡qué sorpresa! Si hubiéramos sabido. Nathan se giró bruscamente hacia él. ¿Acaso parezco necesitar una alfombra roja? Su tono se mantenía firme, cortante. Brian vaciló. Por supuesto que no, señor. Solo que... ¿Cuántos de ustedes me reconocieron anoche? La voz de Nathan extendió por todo el restaurante, alcanzando a cada mesero, a cada encargado, a todos aquellos que deliberadamente lo habían ignorado apenas hace 24 horas. El ambiente se tensó. Jessica se retorció nerviosamente tras la recepción. Un mesero cerca de la barra, aquel que se había reído con ella la noche anterior, miró fijamente al piso. Nadie dijo nada. Nathan exhaló, moviendo ligeramente la cabeza. Yo construí este lugar, dijo en un tono más bajo pero igual de firme. Lo edificé sobre una promesa, buena comida, buen servicio para todos, pero anoche me senté justo allí, señaló la mesa junto a la ventana, y vi a mi propia gente romper esa promesa. Brian abrió la boca, pero Nathan lo interrumpió antes de que pudiera empezar. Me ignoraron, me desestimaron, dejaron claro quiénes creían que merecían estar aquí y quiénes no. ¿Y lo peor? Nathan lo miró fijamente, con voz fría, que pensaron que yo no lo notaría. El silencio se extendió entre ellos. La confianza pulida de Brian vaciló, aunque solo fuera por un instante. Nathan metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta. No se la entregó a Brian, ni siquiera lo miró. En cambio, cruzó la sala hasta llegar junto a Alicia. Te defendiste cuando nadie más lo hizo, dijo, extendiéndole la tarjeta. Ahora es mi turno de defenderte a ti. Alicia vaciló. Sus ojos recorrieron la tarjeta antes de encontrar los de él. ¿Qué significa esto? Gerente general, contestó Nathan de forma sencilla. Con efecto inmediato, se hizo un murmullo en el ambiente. Alicia se quedó sin aliento, sus dedos se encogieron levemente antes de finalmente tomar la tarjeta. Yo no lo entiendo. No te queda esperando mesas, replicó Nathan. Te queda a ti dirigir este lugar. Brian dio un paso enérgico hacia adelante. Señor, no puede estar hablando en serio. Lo estoy. Nathan se volvió hacia él, su expresión impenetrable. Está despedido. La sorpresa se dibujó en el rostro de Brian. Su boca se abrió levemente antes de apretar los labios y tragarse cualquier protesta que se formara. Finalmente lo comprendió. La decisión estaba tomada. Nathan volvió su mirada al personal, escrutando cada rostro. Este lugar cambia esta noche, dijo con firmeza. Cada invitado merece respeto, ya sea con traje o con tenis, de diseñador o de tienda de segunda mano, sin excepciones. Si no pueden manejar eso, échense. Nadie se movió. Alicia miró la tarjeta en su mano, apretándola. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los de Nathan, hubo un silencio cargado de significado. Ella lo había visto cuando nadie más lo hizo. Y ahora, al fin, alguien estaba viéndola a ella también. Cuando Nathan salió, el ambiente se sintió más liviano. Carter's Table ya no era solo un restaurante. Era una misión renovada. Y Alicia apenas estaba comenzando. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.